Muy buenos días. Mi equipo está conformado por Michelle Llanos, Emise Goldbaum, Diego Hernández, Esteban Nides y yo, Sofía Katzin. Y el día de hoy estaremos haciendo un video documental en la materia de Historia Universal Contemporánea acerca de la Primavera Árabe. El término primavera árabe fue acuñado por los medios de comunicación occidentales y se popularizó después de que las protestas se extendieran rápidamente en toda la región. La expresión hace referencia a la primavera de Praga en 1968, cuando se produjeron protestas en Checoslovaquia contra el gobierno comunista. Los países involucrados, que fue a través como Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Bahrein, Jordania, Omán, Marruecos, Argelia y Kuwait. Cada país experimentó diferentes niveles de agitación y cambio político. La primavera árabe comenzó en la ciudad de Sidi Bouzid entre los años 2010 y 2012 con la autoinmolación o suicidio de un joven llamado Mohamed Bouazizi. Esto llevó al inicio de manifestaciones y protestas masivas. Comenzó en Túnez, después en Egipto y finalmente llegó al territorio árabe en su totalidad. La primavera árabe tuvo un impacto significativo en la región y en el mundo en general. Muchos gobiernos árabes respondieron con represión violenta a las protestas, lo que resultó en un alto costo humano y una crisis humanitaria en algunos países. Decenas de miles de personas salieron a las calles, protestaron contra dictadores y gobernantes autocráticos y reclamaron justicia social, libertad y dignidad. El proceso representó un punto de inflexión histórico en Túnez, Egipto, Zine el Abidine Ben Ali y Hosni Mubarak. En algunos casos, las protestas llevaron al derrocamiento de líderes de larga data, como en Túnez y Egipto, mientras que en otros casos, como en Libia y Siria, las protestas desencadenaron conflictos violentos y prolongados. Las rebeliones de 2011 permitieron cuestionar regímenes dictatoriales que formaban un estatus favorable al control estadounidense de la región que se presentaba. En su momento eran gobiernos considerados estables, a pesar de que desde décadas atrás ya se percibió un creciente resentimiento entre su población. De acuerdo con el Colegio de México 2013, las movilizaciones de 2011 representaban un evidente sacudimiento geopolítico. Los países árabes, y particularmente los que caen dentro del Medio Oriente, constituyen una zona clave en los cálculos geopolíticos de las grandes potencias. Entraron en crisis tanto repúblicas como monarquías absolutas de ingreso promedio elevado, bajo o muy bajo. La mayoría eran aliadas de Estados Unidos. Libia y Siria no eran sino excepciones que confirmaban la regla. Las movilizaciones pusieron en tela de juicio regímenes finalmente dóciles a las potencias mundiales en la región. Se trata básicamente de una ola imparable que va derrocando dictadores y líderes autoritarios allí por donde pasa. Las mujeres éramos como mínimo el 50% de la revolución. Fue transformador. La libertad y la justicia social no diferencian entre hombres y mujeres. La gran participación de las mujeres en las revoluciones de la primavera árabe fue una sorpresa para los regímenes autoritarios, que creían que adoptarían una postura más prudente y no participarían en manifestaciones que podían poner en peligro su vida. La participación de las mujeres en las protestas del 2011 desconcertó a los dictadores y a los servicios de inteligencia, puesto que demostró la magnitud del rechazo popular a este tipo de instituciones y contribuyó a la rápida caída de varios regímenes opresores. Además, puso de relieve el importante papel que podían desempeñar las mujeres en la lucha contra la resistencia al cambio, la ausencia de una verdadera reforma política y el exceso de nepotismo, corrupción y cohecho en los regímenes autoritarios. Las élites políticas y culturales no habían previsto la participación de las mujeres en los levantamientos populares. Pero pese a sus intentos por frenar las revueltas, de manifestaciones se pasó a una guerra civil
y pronto a la intervención extranjera en un país con grandes reservas energéticas y una larga costa frente al Mediterráneo. Secuelas. Sin embargo, los resultados de las protestas han sido bastante cambiantes. Mientras que en algunos países se lograron avances hacia la democratización y la reforma, en otros casos la violencia y la inestabilidad llevaron a un retroceso a los derechos humanos y a la gobernabilidad. Además, la región enfrenta desafíos persistentes como la pobreza, el desempleo, el extremismo y las tensiones sectarias. Las protestas antigubernamentales tuvieron eco en el resto de naciones árabes. Millones de personas salieron a las calles para clamar contra la represión, la pobreza y la corrupción política. Tras aquellos eventos sociales, los resultados de los acontecimientos han sido desalentadores. En todo el mundo árabe han vuelto y continúan aún los antiguos regímenes al poder. Actualmente aún se ven y han estallado guerras, provocando el destierro de miles de ciudadanos. Sin embargo, esto no intenta decir que la primavera árabe no fue en vano, ya que el anhelo y la presión para que haya reformas siguen presentes para todos aquellos que aún luchan. Finalmente, como equipo, hemos llegado a la reflexión de la gran importancia que ha reflejado este movimiento, mostrando la capacidad de los civiles para desafiar regímenes autoritarios, exigir sus derechos y libertades, así como también generar cambios políticos y sociales en la región, y simplemente encontrar ese empoderamiento como sociedad. Aun cuando sus resultados se ponen en cuestión por sucesos actuales, mixtos y complejos, su legado sigue teniendo un impacto significativo en la región. La primavera árabe generó una conciencia regional y esa sensación de solidaridad entre los países árabes. Los movimientos y los cambios políticos en un país llevaron a la inspiración de otros, creando un sentido de unidad en la búsqueda de derechos y libertades.